Damos la bienvenida al economista Andrés Ugalde, él es concejal del Cantón Cuenca. Economista Ugalde, iniciemos este diálogo conociendo qué es lo que sucede con el benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, que viene ya con un largo récord de discrepancias con la administración central del municipio, pero con un antecedente innegable y una situación además que es real y presente de que el Benemérito Cuerpo de Bomberos está financiado por fondos públicos, por fondos de los cuencanos, y que esta institución de enorme prestigio en el pasado, que ha tenido una serie de manchas en el pasado reciente y en el presente, debe dar cuentas claras y responder a los intereses ciudadanos. Un saludo fraterno para todos los amigos y las amigas que nos escuchan por este prestigioso medio de comunicación. Creo que en esta suerte de impasse que se ha dado el día de hoy entre el primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el ex primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el comandante Patricio Lucero, y el señor alcalde de Cuenca, es un tema que no guarda, no reviste mayor complejidad. Yo creo que aquí lo que estamos es tratando de envolver en ambigüedades jurídicas un tema que es absolutamente claro por donde se lo mire. Por un lado, la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP, y sobre todo la ordenanza de adscripción del gobierno, del Benemérito Cuerpo de Bomberos al Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, dejan claras muchas cosas en las que no hay sombra de dudas, ¿no? Por un lado, y esto tiene que quedar muy claro, la primera autoridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca es el señor alcalde, porque es la autoridad nominadora, ¿no? Él es el que está por sobre el primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos. El mismo COTA establece en varias ocasiones que las autoridades, en este caso, como es las autoridades nominadas por el señor alcalde, son también de libre remoción. Entonces, señor Gustavo, uno no puede pretender perennizarse en los cargos públicos, menos aún cuando se trata de un jefe tan cuestionado, de un liderazgo tan comprometido, que hemos tenido una serie de problemas con los bomberos voluntarios, con procesos de fiscalización, y tratamos de perennizarnos ahí a través de ambigüedades jurídicas que nos sostienen. ¿Qué es lo que dice el señor ex primer jefe del Cuerpo de Bomberos? Número uno, que en su caso, no la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Y por otro lado dice que lo que a él le permite mantenerse durante, me parece que hasta el 2024, es una resolución de la ex ministra Ocles. Sin embargo, tenemos que dejar algo aquí muy claro. El Cuerpo de Bomberos... Ella en realidad no era ministra en ese momento, sino secretaria de riesgos. Y muy cuestionada, por supuesto, porque ella, recordemos su salida fue por no poder justificar compra de alimentos, uno de tantos escándalos que hubo al inicio de la pandemia. Uno de los peores escándalos, además de la pandemia, hay que decirlo. Entonces, claro, sí, por supuesto, la exministra Ocles, la secretaria de riesgos, un tema sumamente cuestionado, y de ella tiene aparentemente una resolución ministerial, una resolución en la que se establece que el comandante Lucero, ex comandante Lucero, puede quedarse ahí durante 4 años más o hasta el 2024, una cuestión así. Eso es absurdo, eso no se sostiene, estimado Gustavo, de ninguna manera, por una cuestión sumamente sencilla. Yo no soy un profesional del derecho, pero entiendo que todos los abogados coincidirán conmigo. Hay una prelación en las leyes, en el peso de los cuerpos normativos, que se llama pirámide de Kelsen, y ahí se establece que, de hecho, una resolución ministerial no está por sobre una ordenanza. Y nosotros, en el Cantón Cuenca, tenemos una ordenanza donde se determina la adscripción del Cuerpo de Bomberos al GAD municipal de Usted Cuenca. lo señala muy bien, y una ordenanza es una ley local, es una ley, y aquí entra un tema de jerarquías en cuanto a las regulaciones. Por supuesto. Yo no puedo pretender que un acuerdo ministerial esté por sobre una ordenanza porque no lo está. Tal vez. Pero más allá de esto, y quizá sin
inmiscuirnos en temas que son eminentemente de carácter legal, que deberían dirimirlos con todo el respeto economista y con toda la necesaria modestia de nuestra parte. Hay, además de estos temas legales, un tema de decencia, un tema de sanidad pública, un tema de sensibilidades. Sin duda, sin duda. A ver, sí, por un lado, claro, está el tema jurídico que, como bien lo dice usted, deberían resolverlo los profesionales del derecho y claro, no, sin embargo, hay algunas cuestiones que más allá de ser no profesional del derecho, a uno le queda clarísimo y es justamente esto, ¿no? Que uno no puede pretender imponerse con un acuerdo ministerial sobre una ordenanza de ninguna manera, pero más allá está lo que usted ha dicho, uno no puede pretender perenizarse en los cargos públicos, uno no puede pretender mantenerse a la fuerza en el liderazgo de una organización en donde ya ha sido plenamente cuestionado. Recordemos que ya le decía que, claro, a veces es también un tema absurdo desde el punto de vista, el pretender mantenerse además al frente de una institución en donde en primer lugar ha tenido varios conflictos internos, porque el ex primer jefe ha tenido conflictos con todo el mundo, ha tenido conflictos internos dentro de la organización, sabemos que hay una acción de protección presentada que ya ha sido aprobada además, que ya va a ser, según nos han notificado además desde los distintos estamentos de la justicia, hay una acción de protección presentada por los bomberos voluntarios que ya ha sido aprobada, que ya tiene fecha de audiencia, que es un tema muy complicado. Tenemos varios cuestionamientos que yo he hecho desde el punto de vista de la fiscalización. Hemos cuestionado nombramientos de personal, hemos cuestionado una cantidad importante de cosas. Hay un informe de Contraloría también muy claro en cuanto al tema de la actuación del primer jefe del cuerpo de bomberos, empezando por el mismo hecho de que él era bombero voluntario, llegó y se nombró, porque la orden de nombramiento del primer jefe de cuerpos de bomberos está firmada por él mismo, ¿no? O sea, ahí hay una serie de temas que son sumamente delicados, internos, tiene un conflicto enorme con su gente dentro de la organización, tiene serios cuestionamientos y hacia afuera ha tenido varios problemas. A mí no me ha respondido mis requerimientos de fiscalización, mis requerimientos de información más de 2 años. Asimismo, bajo estas ambigüedades jurídicas de que no tiene por qué responder y hacer cuentas frente al Consejo Cantonal, ya hablaremos de eso en su momento, pero vamos, que por lo menos aquí sí me respondió, ahora que se volvió evidente, él tuvo un problema serio, gravísimo, con el tema de Jincocha. Recuerde usted que de él también nació esta idea descabellada de esta estación de bomberos, que más que estación de bomberos, le decía, era un chalet vacacional, solo le faltaba... Indujo a graves errores incluso al señor propio alcalde de la ciudad, a la empresa Etapa, por el Por manejo supuesto, tan, metiendo... tenemos que utilizar una palabra muy dura, tan mañoso que se hizo del tema. Por supuesto, por supuesto. Planteó ahí un chalet ahí en el Parque Nacional del Cajas junto a la laguna de Jincocha, que ya, yo sé decir bromeando, solo le faltaba el casino, pero todo lo demás tenía. Entonces, era un proyecto descabellado y de este proyecto se ingresó maquinaria pesada al Parque Nacional del Cajas, se destruyó capa vegetal, se descargaron residuos de la construcción directamente a la laguna, se hizo un daño importante en el tema del medio ambiente, tanto que nosotros como concejales en ese entonces pedimos al Ministerio del Ambiente que se le retire el convenio o el contrato de comodato al cuerpo de bomberos y finalmente por orden judicial así se hizo, se les tuvo que Realmente quitar. son demasiadas manchas y demasiadas vulneraciones que se han hecho en esta administración, también en el anterior al benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Es hora de parar ya esta situación. Es hora de parar. Recordemos además, y quiero reiterar en esto, que es una entidad pública, que los fondos para el financiamiento del Cuerpo de Bomberos provienen de los cuencanos y ni siquiera las rendiciones de cuentas que ha realizado la administración han estado bien, han sido de ingreso restringido, de ingreso discriminado, en definitiva, sin dar cuentas correctamente a la ciudadanía sobre su manejo, más allá de todos los problemas de carácter legal que usted ha señalado. Es momento, concejal Ugalde, y esperemos que la firmeza del señor alcalde así lo demuestre y también del Consejo Municipal que requiere apoyarle, que es parte del Comité de Administración y Planificación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, actúe con absoluta firmeza en defensa de los intereses de la ciudad. Sin perjuicio de cualquier comentario adicional sobre este tema, concejal Ugalde, quisiéramos también tratar sobre temas relacionados con el presupuesto
del municipio de Cuenca, que entendemos sufrió un recorte por parte del gobierno. Sí, 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 ahí hay un tema complicado. Bueno, le cuento que ahora en cuestión de unos minutos vamos a ingresar ya a la sesión del Consejo Cantonal para tratar en segundo debate el tema de la proforma del año 2022. Sin embargo, ahí hay en el análisis de la proforma básicamente dos o tres cosas que hay que notar que son muy importantes. Número uno, empezando por las buenas noticias, ha habido un incremento en el nivel de eficiencia en cuanto al tema del gasto corriente sobre el total del presupuesto. Estamos pasando este año de una proforma de 223 millones de dólares del 2021 a una proforma de 265 millones de dólares en el 2022, dentro de los cuales el peso específico de los sueldos y salarios y el gasto corriente dentro del municipio se reduce del 12 al 11%, que es, en realidad parecería que fuera pequeño, pero ir ganando eficiencia dentro de las entidades públicas es un tema complejo a veces, así que hay que reconocerlo. Por otro lado, dentro del tema de los gastos, también es muy importante notar que hay un incremento de 30 millones de dólares en el tema del gasto público. Este año, el municipio de Cuenca presupuesta 115 millones de dólares absolutamente financiados, además, ya de antemano, 115 millones de dólares para obra pública, mayormente en el tema de vialidad, que de nuevo es importante porque básicamente de cada 10 dólares que gaste la administración, 7 dólares estarán invertidos en obra pública. Un dato importante, sin embargo, economista Ugalde, ya que está tomando como referencia usted el presupuesto de este año de 223,5 millones de dólares, ¿cuál es el porcentaje de ejecución que se prevé? Estamos ya casi al término del año. Bueno, en realidad habrá que cerrar el año para tener los datos precisos. Sin embargo, a ver, el porcentaje de ejecución es un promedio, ¿no?, de las distintas direcciones. Tenemos direcciones en donde se han logrado ejecuciones del 110, del 120% y otras, sobre todo el tema por ahí de construcción de infraestructura, por ahí hemos tenido algunos retrasos evidentes debido al tema de la pandemia. Recordemos que el sector de la construcción estuvo parado básicamente 1 año y medio y eso implicó un retraso importante en la construcción de infraestructura que se refleja en el cumplimiento presupuestario. Pero se atrevería a dar una cifra de ejecución. El orden del 80%, entendería yo, para el final del año. ¿Sí? Ya, y de aquí, si es que es un 80%, estamos hablando de unos 180 millones de dólares a grosso modo. ¿Cómo se justifica este nuevo presupuesto con más de 260? Bueno, por la necesidad importante de generar el incremento en la obra pública. A ver, hay una cosa que hay que saberla bien, porque me parece que aquí ha habido una administración financiera interesante. Una administración normal tendría que empezar en el año 1, ¿no es cierto?, y durante los 48 meses de gobierno ir dosificando o administrando la ejecución de la obra pública. Claro, nosotros nos dimos cuenta plenamente, creo que no era más que sentido común, que durante el año 2020 no se iba a poder ejercer obra pública, ¿no es verdad? Entonces, el sector de la construcción estaba parado, básicamente, no se podía ejecutar por razones de la pandemia, de seguridad, lo que todos conocemos. Estuvimos encerrados varios meses y demás. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se fue buscando que durante esos meses en los que no se pudo construir la obra pública, se fue financiando a través de organismos multilaterales, de la banca privada, de aportes del gobierno nacional inclusive, aunque muy pequeña medida, y se logró financiar un monto importante de 115 millones de dólares para ejecutar en el último año. Esta ha sido una administración sui generis, hay que entender que de lo que normalmente sucedería de ir dosificando la construcción de obra pública a lo largo de toda la administración. Es decir, que vendrá algo, por así decirlo, como una temporada en la que evidenciaremos los cuencanos una explosión de obras. Eso es lo que anticipa. Esperaría yo que sí. Esa es la apuesta del señor alcalde, y esperaría yo que sí. Antes de que se nos agote el tiempo, háblenos sobre ese recorte presupuestario de los fondos que provienen del gobierno central. Y aquí, y usted tiene muy claro, también contrastando este aporte desde las finanzas centrales del Estado ecuatoriano con respecto a lo que la población de Cuenca contribuye. Recientemente teníamos una cifra de 850 millones de dólares de impuesto a la renta al año. Esa es una cifra correcta, me ha gustado, y creo que el tema está claramente dicho. Nosotros, a ver, para saber el dato de la reducción presupuestaria de este año, empecemos por ahí para ser muy breves con el comentario.
El año pasado nosotros tuvimos un valor de transferencias y donaciones corrientes de 16 millones de dólares y un valor de transferencias y donaciones en capital de 49 millones de dólares el año pasado, para la proforma del 2021, que no necesariamente significa que todo se transfirió, no, eso fue lo que se dijo que se nos iba a dar, no todo está transferido. Luego, por otro lado, este año tenemos la reducción de 16 a 13 millones 800 en el tema de las transferencias corrientes, de 49 a 45 en el tema de las transferencias de capital. Esto suma cerca de 7 millones de dólares menos en el presupuesto municipal. Súmele a esto los 5 millones de dólares que se comprometieron para el tema del tranvía, que todavía no han llegado. Súmele a esto los 11 millones de dólares para el tema del bicentenario, que nunca mismo llegaron. Y tenemos ya una deuda importante del gobierno nacional. Pero esto no es lo más importante, estimado Gustavo. El asunto es que este comportamiento es recurrente. Viene bajando, viene reduciéndose el aporte del gobierno nacional a Cuenca. Como usted lo ha dicho, somos un territorio que tributa sobre los 850 millones de dólares, y estos 850 millones, Gustavo, si me permite, ya son un espejismo, porque son solo 850 millones de dólares de lo que sabemos, porque, por ejemplo, las hidroeléctricas producen energía en el austro del país, pero tienen su domicilio tributario en Quito. Eso significa que se factura allá. Y lo mismo se tendría que decir, por ejemplo, para las casas de telefonía celular, cuando usted carga gasolina en su carro. Aunque parece que hasta en el sector privado sucede esto con la empresa ERCO de llantas. Y, por ejemplo, cuando usted carga gasolina en el carro, ¿no? Las petroleras también tienen su domicilio tributario en Quito. La transacción se hace aquí en Cuenca, pues se registra en Quito, ¿no? Entonces, esos 850 millones de dólares son solo de lo que sabemos. Y así todo, comparando contra eso, tenemos un 40%, entre un 5 y un 7% de devolución de nuestro presupuesto. De lo que nosotros aportamos regresa al territorio entre 4 y 5%. Y uno diría, Gustavo, entonces lo que sucede, porque así pasa en otros territorios del país, es que el gobierno restringe o inhibe la transferencia al municipio para actuar a través de sus ministerios. Pues sabemos que en Cuenca eso es mentira. Las vías al oriente, a la Gualaceo Limoguindanza, la vía Guanumales Méndez, son vías siempre a medio construir, interrumpida permanentemente la vía del Cajas. Todos sabemos lo que significa el acceso sur, todos sabemos lo agrestes y deterioradas de las carreteras del norte, el poliducto Pascual. De nuestras desgracias conocemos, doctor Ugalde, pero ¿qué esperar en cuanto a reclamos firmes? El gobierno está todavía joven, algo más de 6 meses. Esperemos que haya un golpe de timón, un cambio en su línea de acción con respecto a esta zona. Esperemos, tenemos un ministro de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas cuencana, tenemos un presidente un vicepresidente de la República cuencano. Ojalá, esta vez para variar, el gobernante, el presidente Lasso, no le suceda lo que les ha pasado a todos los presidentes anteriores, que ponen un pie en Quito y piensan que el país se termina en Machachi o en Latacunga, y les guste o no, Cuenca va a seguir aquí, sigue aquí, y necesitamos y vamos a saber defender nuestros derechos y nuestros recursos, porque no puede ser, estimado Gustavo, que Cuenca no exista para la vialidad, que Cuenca no exista para los proyectos, que Cuenca no exista para la conectividad, pero Cuenca sí existe para las cárceles. Entre líneas le escuchamos decir que ha ofrecido 5 millones de dólares para el tranvía. ¿Cómo es esto? La oferta presidencial de Guillermo Lasso fue mucho más amplia, incluso hacerse cargo de la deuda, y acaba de contrastar estas actuaciones con el sur, con lo que dijo el día de ayer en la sesión de Cabildo Ampliado de la capital de la República, que financiará el 50% del metro. Claro, 112 millones de dólares para financiar el 50% del metro. Aquí, a ver, debería en realidad comprometerse con el total de la deuda, pero empecemos por la oferta de 5 millones que hizo el vicepresidente. Veamos si se cumple eso primero, o los 11 millones del bicentenario. El asunto es que es muy difícil creerles. No, Gustavo, es muy difícil creerles. Porque, lo dicho, ¿no? Cuenca no existe para los proyectos, sí existe para las prisiones de máxima seguridad, sí existe para los proyectos mineros. Es decir, se acordaron del sur cuando hace 2 semanas nada más permitieron que se venda en 340 millones de dólares. La empresa INB Metals le vendió la totalidad de acciones a otra empresa que se llama Dundee Precious Metals, totalmente cuestionada además, una empresa profundamente cuestionada en el mundo entero. Vaya a ver lo que significa esta empresa
en los proyectos mineros de Namibia, de Serbia, de Armenia, son empresas que tienen serios cuestionamientos. Esa es la empresa que viene. Se pasaron, a ver, se olvidaron de la consulta popular del 83% de votos para cuidar nuestras fuentes hídricas y firmaron un convenio de inversión de 340 millones de dólares para explotar nuestros páramos. Ahí sí existe Cuenca, ahí sí aparece en el mapa. Yo creo que es una cuestión que hay que empezar a El resolver. tiempo desgraciadamente se nos agota, es difícil llegar a conclusiones sobre esto porque son temas permanentes, concejal Ugalde. Y En todo es, caso, le dejamos en un minuto para la conclusión, agradeciéndole por su presencia. agradeciéndoles a ustedes siempre por estas maravillosas entrevistas y pues dejando claro, ¿no?, que el municipio de Cuenca tiene este año un presupuesto interesante de inversión. Esperamos buenas noticias y el tema de defender a Cuenca del absorbente centralismo es una tarea de todos, cada uno desde su trinchera, ustedes, los medios de comunicación, nosotros desde la administración, las cámaras, los gremios, cada uno desde su espacio. Cuenca hay que quererle bien, hay que merecerle y hay que defenderle. Gustavo, siempre gracias por la entrevista. Gracias a usted. Declaraciones del concejal Andrés Ugalde, él es representante ciudadano en el Consejo Municipal del Cantón Cuenca.